Hoy presentamos senoides y análisis de ondas. Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Aquí damos inicio a nuestro curso de circuitos eléctricos 2. Vamos a comenzar de una vez para no perder tiempo. Y vamos a dar una breve explicación de la diferencia que hay entre ambas materias. Y es que básicamente en circuitos 1 nosotros trabajamos con corriente directa, que es aquella que no varía con respecto al tiempo, o sea que se mantiene constante. Mientras que en circuitos 2 vamos a trabajar con corriente alterna, que es aquella que va cambiando de polo de positivo a negativo. Bien, tenemos que saber que esta corriente alterna nosotros la graficamos en diferentes tipos de ondas, que suelen ser o son en sinusoidal, onda cuadrada y triangular. Podemos observar que en el eje vertical del plano vamos a tener la parte del voltaje, lo podemos diferenciar por la V, y en la parte horizontal tenemos la parte del tiempo, o sea, del periodo. Vamos a ver a qué se refiere eso aquí adelante, aquí debajo. Bien, vamos a conocer estos conceptos teóricos para luego expresarlos mejor de manera gráfica en dicha onda. El periodo no es más que el tiempo de la onda. El ciclo es la porción de una onda contenida en un periodo del tiempo y la frecuencia es el número de ciclos que ocurren en un segundo. Ok, ¿cómo nosotros podemos identificar el periodo de una onda? Bueno, el periodo es el tiempo que va a durar la onda, o sea, el tiempo total. Y vemos que aquí se va fragmentando el tiempo en 0 segundos, 0.2 hasta llegar a 1.4 segundos. Bien, el ciclo es la porción de una onda contenida en el periodo del tiempo. ¿Cómo podemos identificar un ciclo? Bueno, pues desde su nacimiento hasta el final en dicha onda. Vamos a posicionarnos en esta onda, por ejemplo, y vemos que nace acá. Nace acá. Ese es el inicio del ciclo, ¿verdad? Entonces, para poder seguir el ciclo, nos posicionamos en el principio del ciclo y aquí tenemos el valor pico positivo. Entonces, seguimos la onda. Llega hasta el valor pico positivo, baja, llega hasta cero nuevamente, esto es cero, este es el valor pico de la onda, y cuando llega a cero vuelve y baja, o sea, baja al negativo, al polo negativo, y vuelve hasta cero. Bien, y cuando completamos este trayecto hasta, pues tenemos la onda, o sea, tenemos un ciclo de dicha onda. Entonces, ¿qué sucede? Si hacemos esto, vamos a contar los ciclos que tenemos en dicha onda. Entonces comenzamos acá desde cero, venimos hasta el polo positivo, llegamos hasta cero de nuevo, bajamos hasta el polo negativo, cero de nuevo. Aquí completamos un ciclo. Pues teniendo esto, podemos contar otro ciclo, que sería desde aquí, llega hasta el punto positivo, llega hasta cero de nuevo, llega hasta el polo negativo y a cero de nuevo. O sea, se completa esa gráfica así, completa. Aquí tenemos dos ciclos. Entonces comenzamos con el tercero, que sería aquí. Llega hasta el pico positivo, llega hasta acá, pico negativo de nuevo, cero de nuevo. Y aquí vemos que se han completado tres ciclos. ¿Qué pasa en este último caso? Vemos algo particular y es que no se completa el ciclo completo, valga la redundancia. Y es que acá tenemos un medio ciclo, porque simplemente nace la onda nuevamente, llega hasta el pico positivo y muere de esta manera. O sea, muere en cero. Y así podemos contar que aquí hay un ciclo, dos ciclos, tres ciclos y medio, porque este solamente se cumple hasta la mitad. Ok, sabiendo esto, ya sabemos cómo nosotros podemos encontrar los ciclos en la onda. Y vamos a pasar a la siguiente parte, que es el tiempo de la onda. Eso ya lo vimos, que es básicamente contando el tiempo total. Y en una onda nosotros vamos a tener diferentes cualidades que también podemos ver. En este caso, como vamos a trabajar con las ondas sinusoidales para la corriente alterna, estas ondas son utilizadas para graficarse en el osciloscopio. El osciloscopio es el instrumento de medición que vamos a utilizar para medir, valga la redundancia, el voltaje con el que estamos trabajando. Perfecto. Vamos a tener
tres tipos de voltajes medibles, que son el voltaje pico, el voltaje de pico a pico y el voltaje RMS. Perfecto. ¿Cómo podemos identificar el voltaje pico? Pues, como yo había mencionado anteriormente, la onda tiene un pico, que sería este tope de acá, la parte más alta. Entonces, decimos acá que está establecido por 8 voltios. Entonces, el voltaje pico de esta onda, podemos decir que es de 8 voltios. Bien, por otra parte, tenemos el voltaje pico a pico, que sería básicamente el voltaje desde aquí hasta acá. O sea, el voltaje que hay desde un pico a otro. Entonces, el voltaje de pico a pico no va a ser más que el voltaje pico, que es 8, multiplicado por 2. Eso nos da igual a 16 voltios. Eso quiere decir que el voltaje pico a pico de esta onda es de 16 voltios. Perfecto. Y el voltaje RMS va a ser igual a el voltaje pico dividido entre la raíz cuadrada de 2. Excelente. Y eso, cuando lo calculemos, nos tiene que dar, cuando calculamos esto, nos tiene que dar 5.65 voltios. Y ese sería el voltaje RMS. Bien, pero en caso de que no nos den el voltaje pico y nos den el RMS, por ejemplo, pues nosotros tenemos las siguientes fórmulas que van a ser para el voltaje pico. Si hacemos el despeje, sería que el voltaje pico es igual a el voltaje RMS multiplicado por la raíz de 2. El voltaje pico a pico va a ser igual al voltaje pico multiplicado por 2. Y el voltaje RMS va a ser igual al voltaje pico entre la raíz de 2, como vimos anteriormente. Y en caso de que necesitemos calcular uno de los otros voltajes, pues despejamos con los valores que nos den. Sabiendo esto, vamos a pasar al punto del video, que es el analizar las ondas en el osciloscopio y poder realizar los diferentes cálculos o lo que nos pidan en un mandato acerca de qué podemos visualizar en el osciloscopio. Bien, tenemos dos cosas. Esto sería como la pantalla de un osciloscopio. Aquí tenemos nuestra onda sinusoidal, tenemos la pantalla del osciloscopio que está dividida en lo siguiente. Estos cuadros, si los vemos de arriba hacia abajo, sería la sensitividad del Ball Division, o sea, el Ball Division. Y si lo vemos de manera horizontal, es el Time Division. ¿Qué es esto? El Ball Division es que para arriba y para abajo, cuando vemos un cuadrito de estos, tiene el valor que nos asignen en el Ball Division. Aquí tenemos 0.1 voltios. Eso quiere decir que en cada cuadrito de esto, para arriba, si contamos, aquí hay 0.1 voltios, aquí hay 0.1 voltios y aquí también. Y estos los podemos ir sumando. Y tenemos en la parte del Time Division que tiene 50 microsegundos en cada división. Entonces, el Time Division nosotros lo leemos en el osciloscopio de manera horizontal. O sea, aquí este cuadrito, este otro, este otro, este otro. Ok, en caso de que nos pidan saber el valor pico, el voltaje pico que tiene esta onda de acá, que podemos visualizar en este osciloscopio, nosotros vamos a proceder a colocarnos en el nacimiento de la onda, que sería este de acá. Perfecto. Entonces, como cada cuadrito vale 0.1 voltios, nosotros vamos a contar la cantidad de cuadritos que hay en dicho osciloscopio hasta llegar al pico de la onda, que sería el punto más alto, que es este. Entonces, nosotros decimos, hay 1 y 2. Ok, perfecto. Entonces, si aquí hay 0.1 y 0.1, por intuición yo puedo decir que el voltaje pico de dicha onda es de 0.2 voltios. ¿Por qué? Porque aquí hay 0.1 voltios y aquí también, y aquí ya llega al pico de la onda y vuelve a bajar, pues el voltaje pico sería igual a 0.1 más 0.1, eso sería igual a 0.2 voltios. Si queremos el voltaje pico a pico, sería el voltaje pico a pico es igual al voltaje pico multiplicado por 2 y decimos que el voltaje pico a pico de dicha onda es de 0.4 voltios. Perfecto.
Y si queremos el voltaje RMS, algo que sí me había pasado a explicar es que el voltaje RMS es el voltaje eficaz, o sea, aquel que nosotros podemos medir con un tester en cualquiera de los tomas corrientes de nuestra casa. Entonces decimos que el voltaje RMS es igual a el voltaje pico entre raíz de 2, el cual nos da como resultado 0.14 voltios. Perfecto. Ya que nosotros calculamos todo lo relacionado con el voltaje en dicha onda. Perfecto. Entonces vamos a pasar ahora a ver la parte de la división del tiempo para encontrar la frecuencia y el tiempo que se toma dicha onda. Entonces nos volvemos a posicionar en el nacimiento de la onda para poder entenderla de mejor manera. Y venimos aquí y vemos dónde nace y dónde termina el ciclo de la onda. Si seguimos la misma lógica que buscamos anteriormente para ver el ciclo de una onda, vemos aquí nace la onda, seguimos que llega al valor pico, vuelve a cero, vuelve al valor pico negativo y aquí termina el ciclo de esa onda. O sea, ese pequeño ciclo de aquí. Y vamos a contar los cuadros que hayan entre el inicio de la onda hasta el final. O sea, desde el nacimiento hasta la muerte de la onda, por así decirlo. Entonces, aquí vemos que tiene una división de 50 microsegundos por cada división, o sea, por cada cuadrito. Y vemos que hay 1, 2, 3, 4 cuadritos. Entonces, vamos a decir que el tiempo de dicha onda es de 50 microsegundos multiplicado por 4. Entonces podemos decir que el tiempo de dicha onda es igual a 200 microsegundos. Para nosotros calcular la frecuencia de dicha onda, pues tenemos una fórmula, la cual es que la frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo. Entonces podemos decir que la frecuencia es igual a 1 sobre 200 microsegundos. Acá puse una F, error mío, entonces la corregimos acá y colocamos la unidad de tiempo, que es el segundo. Perfecto, entonces colocamos esto en nuestra calculadora y nos daría igual a, eso nos da igual a 5000 hercios. Perfecto, ya aquí conocemos todo lo relacionado a esta onda. Vamos a pasar a un siguiente ejemplo. Ok, estamos acá y vamos a seguir la misma lógica que la anterior y vamos a encontrar el voltaje pico, el voltaje de pico a pico, el voltaje RMS, el periodo y la frecuencia de dicha onda. Entonces vamos a hacerlo un poco más rápido esta vez y vamos a encontrar el voltaje pico rápidamente. Vemos que el time division es de 50 milivoltios. Entonces venimos acá y vemos que hay 3 cuadritos desde el nacimiento hasta el pico de la onda. Entonces podemos decir que hay 1, 2, 3. Entonces en cada cuadrito hay 50 milivoltios. Entonces hay 50, 100, 150 milivoltios. 150 milivoltios. Y el voltaje pico pico sería igual a 150 multiplicado por 2. Eso me daría igual a 300 milivoltios. Perfecto. Entonces, el voltaje RMS sería igual a 150 milivoltios multiplicado por la raíz de 2. Dividido, perdón. Entonces, el voltaje RMS sería igual a 150 milivoltios dividido entre la raíz de 2. Eso nos daría igual a, eso nos da 106.06 milivoltios. Excelente. Entonces, ya terminamos con la parte del voltaje. Ahora vamos a calcular el tiempo de la onda. Y decimos que es desde el nacimiento hasta el final de la onda. Vemos que hay 1,
2. Vamos a marcarlos 1, 2, 3, 4 cuadritos. O sea, nace acá, termina acá. Entonces, la división es de 10 microsegundos. Entonces, sería igual a 10 microsegundos multiplicado por 4. Eso me daría igual que el tiempo de la onda es de 40. Es de 40 microsegundos. Entonces, la frecuencia de dicha onda sería igual a 1 sobre el tiempo, que es igual a 1 sobre 40 microsegundos. Entonces, decimos que la frecuencia es igual a 25.000 hercios. O sea, 25.000 kilohercios. Perfecto. Ya hemos completado 2 ejemplos. Vamos a pasar a los últimos 2, que serían estos de acá, que tienen ciertas características diferentes. Y en este primer ejemplo, que es el primero a tratar, que es este que está acá, pues vemos que la onda ya no nace desde el punto cero del plano cartesiano, sino que nace como un cuadrito encima. ¿Qué es esto? Bueno, esto es el offset. El offset es cuando tenemos una onda que nace pues más arriba o más abajo, dependiendo de una fuente de voltaje de corriente directa que nosotros utilicemos. Una fuente de voltaje, sí. Y lo que esto hace es que, por ejemplo, vamos a imaginarnos que el volt division acá es de 5 milivoltios. O sea, este 5 milivoltios, 5 milivoltios. Y vamos a quitar esta parte. Y vamos a simular como que este es 5 milivoltios. Entonces, vamos a decir que le colocamos 5 milivoltios aquí, de corriente directa. Y al hacer esto va a lograr que la onda, cuando se vea en el osciloscopio, nazca desde la fuente de corriente directa. Entonces, va a comenzar desde acá, y desde acá es que tenemos que comenzar a contar el valor pico de la onda, siguiendo la misma lógica anterior. Entonces, si aquí nace la onda, pues tenemos 1, 2 cuadritos, y vamos a decir que empezando desde acá hasta el valor pico, teniendo 5 milivoltios, pues vamos a tener que el valor pico es de 5 por 2 cuadritos que hay. Entonces sería igual a 5 por 2 igual a 10 milivoltios. Bien, para contar los ciclos de la onda, o sea, el tiempo, vamos a seguir la misma lógica. Ya no voy a calcular el valor pico-pico ni el valor RMS para no redundar más. Entonces, venimos y contamos que desde el nacimiento hasta el final tenemos 1, 2, 3, 4 cuadritos y una división del tiempo de 40 microsegundos. Entonces, sería que el tiempo de la onda es igual a 10 o sea, 10 microsegundos multiplicado por 4, y tenemos que el tiempo es de 40 microsegundos. Vamos a arreglarlo acá, que se vea mejor. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente onda, que sería esta de aquí. Y tenemos, bien, pasamos a la explicación del último ejemplo, que sería esta onda de acá. Tiene una particularidad, y es que las anteriores pues siempre empezaban desde cero y tomaban siempre el flanco positivo, pero es una particularidad, y es que empieza aquí y bueno, cuando comienza el ciclo en negativo y termina acá. ¿Cómo lo podemos identificar? Pues nace aquí, recorre hasta aquí, y aquí cumpliría medio ciclo, sube hasta aquí y completa el círculo completo. O sea, haría este recorrido de acá así hasta acá. Excelente. Pues sabiendo esto, vamos a realizar pues los cálculos del voltaje pico y el tiempo, al igual que habíamos hecho en los anteriores ejemplos. Y vamos a decir que el voltaje pico de esta onda, si nosotros lo podemos observar,
Pues si nos colocamos acá, que es la mitad de un cuadrito, entonces si no es un cuadrito completo o no ocupa todo un cuadrito, pues es la mitad de lo que nos dice el Ball Division. Entonces tiene 0.1 empezando. Y vemos que ocupa la mitad de un cuadrito y un cuadrito completo. Entonces sería 0.1 de este cuadrito y un cuadrito completo, pues sería 0.1 más 0.2 que dice que tiene cada Ball Division. Entonces eso nos daría que el voltaje pico es de 0.3 voltios. Perfecto. Entonces, ahora, para calcular el tiempo, pues nos colocamos en el inicio de la onda, que sería este de acá, hasta que termine, que sería acá. Y decimos, podemos observar que ocupa 2 cuadros el ciclo completo. Por ende sería 50 microsegundos multiplicado por 2 igual a 100 microsegundos. Y ese sería el tiempo de ese ciclo. Bien, para calcular el ciclo total, o sea, el tiempo de todo el recorrido, que no lo habíamos visto anteriormente, pues sería calcular todos los ciclos que hay y pues multiplicarlo por el tiempo que toma cada ciclo. Entonces vemos que hay uno, porque comienza acá y termina acá. Entonces comenzamos acá y el próximo termina acá. Entonces vemos que hay 2 ciclos. El otro comienza acá y termina acá. 3 ciclos. Acá, termina acá. 4. Y aquí vamos a verificar 5. Entonces un ciclo, ¿verdad? 2 ciclos, 3 ciclos, 4 y 5 ciclos. Entonces el tiempo total sería igual a 500 microsegundos. Y hasta acá el video de hoy. Muchas gracias por ver y espero haya sido de ayuda. Si tienen alguna pregunta, algún inconveniente, pues no duden en dejarlo en los comentarios. Trataré de responder, o sea, lo haré. Y nada, muchas gracias.